Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro video tutorial de Java. Vamos a seguir aprendiendo sobre herencia en Java, uno de los temas más importantes que tiene Java. Entonces, dijimos que la herencia en Java es una herencia simple, que no podemos heredar desde varias clases, solamente desde una. También vimos que nosotros podemos entonces simplemente con una clase, así como teníamos hasta el momento, crear una instancia de un objeto de la clase empleado. Se creaba un objeto. Este objeto al crearse se creaba con el constructor vacío, constructor que nosotros no habíamos creado, pero que Java había creado por nosotros, y que a su vez esta clase empleado, aunque nosotros no lo supiéramos, estaba extendiendo de object. Y prueba de ello es que cuando nosotros mandamos a imprimir por pantalla con un system.out.print el objeto que acabamos de crear de la clase empleado, el método que se pone en funcionamiento es el método toString. O sea, el método que se llama es el método toString. Pero si nosotros aquí simplemente colocamos extends, palabra reservada del sistema, y le decimos que herede de persona, porque esto se puede traducir como heredad de persona, lo que estamos haciendo es decirle que queremos que la clase empleado cuente con todos los métodos y propiedades de la clase que tiene persona. Entonces, cuando nosotros hacemos un clic aquí ahora, con este simple cambio que acabamos de hacer, lo que vamos a ver es que el método toString que se pone en funcionamiento ya no es el método toString de la clase object, sino que estamos heredando, y el método que se pone en funcionamiento es el método toString de la clase persona. Si nosotros aquí ponemos empleado 1 punto, vamos a ver que aparecen un montón, ¿sí? Un montón de métodos, y tenemos, por ejemplo, los métodos de object, tenemos los métodos de persona, cuenta con los métodos de persona. Fíjense que tenemos get apellido, tenemos get edad, tenemos get nombre, ¿sí? Isrespira, tenemos métodos, ¿sí? Métodos que tiene persona, pero no tenemos propiedades. ¿Por qué no tenemos propiedades de persona? ¿Por qué no podemos ver o modificar propiedades de persona siendo que estamos heredando de ellas? Bueno, no lo podemos hacer porque estas propiedades están como private. O sea que a pesar de que nosotros estamos heredando, al estar como private, de la única forma que nosotros podríamos cambiar algunos de estos valores o modificar algunos de estos valores sería básicamente a través de los métodos getter y setter. Al haber colocado extends, nosotros estamos heredando entonces todos los getter y los setter que tiene la clase persona, todos los métodos. Los atributos que estemos heredando van a ser todos aquellos atributos que sean no privados. En este caso, persona tiene atributos de tipo private. Los que son private no los estamos heredando de forma directa, no los podemos heredar porque son privados, pertenecen solamente a esta clase. Existe un modificador de acceso específico para la herencia que nos permite heredar aun cuando ni siquiera estuviéramos dentro del mismo paquete, que es protected. O sea, protected nos va a permitir heredar no importa dónde se encuentre la clase, si está en el mismo paquete como en este caso que todos estamos en moldes, o si estuviera en un paquete diferente. De todas formas lo vamos a poder heredar ese atributo. Entonces, cuando ustedes estén utilizando herencia, ¿sí? Lo que es lo más común es que los atributos los declaren como protected, ¿sí? Protected, para poder heredarlos, ¿sí? Para que la clase empleado pueda heredar estos atributos. Y cuando ustedes van a cortar con la herencia, por ejemplo, si empleado fuera el último de los digamos, de la herencia, no hubiera más nada, no, de atrás de empleado no hubiera gerente, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes definan aquí sus atributos de clase, o sea, ustedes aquí van a tener los atributos de clase de la clase empleado. Por ejemplo, el empleado podría tener un sueldo, ¿no? Entonces podríamos poner private double sueldo. Y podríamos hacerlo igual a algo, pero vamos a poner
que no tiene ningún valor. ¿Sí? Private doble sueldo. ¿Por qué lo pongo como private? Lo pongo como private porque se supone que esta clase no le va a estar heredando a ninguna otra. Pero si hubiera una clase que fuera, no sé, jefes o gerentes y heredada de empleado, entonces esto me convendría que fuera protected, para que la clase gerente también pueda heredar la propiedad de sueldo, porque un gerente va a tener un sueldo. Entonces me interesa que herede esta propiedad. ¿Sí? Como dije, si no fuera así, entonces la declaro como private, porque entonces no tiene sentido que nadie herede o que nadie pueda colgarse atrás de empleado, ¿sí? Nadie pueda seguir esta línea de sucesión, ¿sí? Por detrás de empleado. Estoy cortando la posibilidad de que alguien pueda heredar, ¿sí? este atributo. Ahora, con respecto a los, básicamente los constructores en Java no se heredan, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero construir acá, quiero crear un constructor aquí propio de la clase empleado, lo puedo hacer. Yo puedo poner acá el constructor y puedo poner entonces public empleado y decirle que entonces voy a recibir el sueldo, que va a ser un dato de tipo double, llamado sueldo, y hacer esto y poner acá que this.sueldo es igual a sueldo. Pero al haber hecho esto, automáticamente aquí tengo entonces un error porque estoy pasando new empleado. El constructor vacío ya no existe. Recuerden que cuando ustedes crean un constructor propio, ¿sí? Automáticamente pierden la posibilidad de que Java genere automáticamente el constructor vacío por ustedes. En este caso me está pidiendo que pase un dato de tipo double, un salario, ¿sí? Y vamos a poner que pongamos 1280.45. ¿Sí? Cuando yo hago esto, entonces ya no tengo más el error. La pregunta ahora sería entonces cómo haríamos si quisiéramos heredar de alguna forma los datos, ¿sí? O quisiéramos poder tomar para generar nuestro empleado los datos, por ejemplo, de persona. Entonces, lo que tendríamos que hacer es copiarnos toda esta información, la información que necesita el constructor, ¿sí? Vamos a copiarnos toda esta información, venimos acá y se la pasamos a nuestro constructor, le decimos que queremos que entonces tome toda esta información y aquí lo que tenemos que hacer en la primera línea, tiene que ser la primera línea, es invocar al constructor pasándole toda esta información, ¿sí? Entonces nosotros les vamos a pasar aquí el nombre, vamos a pasarle el apellido, la edad y respira. ¿Sí? Lo que estamos haciendo con este super, básicamente, es pasarle al constructor que estamos heredando los datos que necesita. O sea, super lo que viene a hacer es llamar al constructor de la clase persona que corresponda. En base a los datos que yo estoy pasando acá, se va a poner en funcionamiento alguno de los constructores que tenga la clase persona. Ustedes recuerdan que en la clase persona o en cualquier clase nosotros podemos tener la cantidad de constructores que queramos, pero que esos constructores tienen que ser diferentes. ¿Diferentes en qué? Diferentes en los parámetros que esperan, diferentes en la cantidad de cosas que están esperando o el tipo de cosas que están esperando. Eso quiere decir que Java, cuando nosotros usemos super sobre una herencia y pasemos estos argumentos que espera el constructor, va a determinar qué constructor pone en funcionamiento en base a cómo yo les pasé estos argumentos a ese constructor. O sea, cuántos argumentos pasé y de qué tipo son, va a saber qué constructor tiene que poner en ejecución. Esto es lo que hace esta línea. Y esta línea que está acá, lo que hace es entonces exigirnos a nosotros que cuando creemos un objeto de tipo empleado, pasemos entonces lo que se nos requiere. En este caso, el nombre, el apellido, la edad, respira y el sueldo. Si yo esto lo salvo como está ahora, lo dejo así como está, voy a volver a tener un error porque claro, el constructor ya no está respetando lo que acabo de hacer. Yo necesito pasar todo esto, ¿sí? Toda esta información antes de pasar el dato de tipo double.
Ahora ya no hay error, no hay ningún error, ¿sí? Y si yo vengo y salvo esto y ejecuto esto, van a ver que tengo parte de la información, pero no toda la información. ¿Por qué es esto? Porque el método toString que se está ejecutando es el método toString de la clase persona, y el método toString de la clase persona no incluye el sueldo, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es sobreescribir, ¿sí?, el método toString de la clase persona por el método toString de la clase empleado, en la cual incluimos entonces, si queremos que se muestre aquí, 1280,45. Y eso se los voy a dejar como tarea a ustedes. Quiero que lo investiguen en internet y que se fijen cómo pueden hacer ustedes entonces desde la clase empleado a sobreescribir el método toString de la clase persona para que les muestre lo mismo que estamos viendo ahora más el sueldo. Bien, eso es todo por hoy. Los dejo y los veo mañana en un nuevo video. Si no están suscritos, recuerden suscribirse y dejar sus likes bajo el video. Chau, chau.